comentarios por parte de ellos, que son nuestros invitados de alguna forma, un poco acá, allá, quizás en conversatorio, pero está la invitación a todos a poder participar, a poder comentar, a dialogar y reflexionar. Así que no sé cuál de ustedes no va a comenzar primero. Recordar nuestra historia, no podemos creer que esta es nuestra historia, es como esa perspectiva permanente y es importante conversarlo grupalmente, o sea, elaborarlo colectivamente, sobre todo en grupos intergeneracionales, que tienen tanto que ver con nuestra memoria, ¿verdad? Quería comentar para partir, dijimos que esta campaña se realiza en un contexto de una campaña interuniversitaria por el plan de búsqueda. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque esta película está relacionada con el tema, con la desaparición. Y son 1000 casos de desaparecidos que están no tenemos información. Entonces creo que poner eso al centro es importante y que tiene que ver con por qué estamos eligiendo esta película para unirnos a la campaña que se está haciendo en varias universidades y recordar la importancia que tiene esta activación de un plan de búsqueda de desaparecidos en esta historia tan larga, ¿verdad? Que esta película nos cuenta un momento donde hubo avances importantes en cómo pensar y cómo lograr cosas con una figura jurídica, que en este caso fue la figura de secuestro permanente, que es lo que propuso el juez Guzmán. Y eso, ahora que miraba la película, me hizo pensar en otra cosa, que fue cómo lograr transformar las instituciones que está dentro. Yo creo que esto, el juez como su misma historia nos muestra mucho eso, de cómo él nos muestra un proceso de transformación. Y eso él siempre lo contó mucho, y en la película nos muestra que es una persona que se definía como muy conservadora y que tras un proceso de apertura y de capacidad de escucha logra encontrarse con una verdad o con una conciencia o con un otro, ¿verdad? Hacer algo distinto que él no conocía, y a través de eso él logra y trabaja para generar incidencia, para lograr actuar desde el trabajo jurídico. Y eso es súper interesante. Yo recuerdo haberlo entrevistado un par de veces y haber estado muy interesada en cómo es una persona, un juez, que logra, obviamente no solo en un contexto de un proceso de presión, de demanda, de trabajo de muchos sectores por lograr justicia, pero cómo estos actores individuales fueron determinantes también, cada uno en sus roles, ¿verdad? Y él contaba que siempre tuvo un interés por la dimensión creativa del derecho, cómo se podía crear desde el derecho. Y eso fue parte de su tesis de abogado, cuando se tituló en la universidad su pregrado. Y qué interesante ver cómo él logró hacer eso en su propio ejercicio como su trabajo en investigación, ¿verdad? Y cómo no se conformó con el hábito institucional, con los marcos de interpretación, que él nos cuenta que él también había participado en reproducir esos marcos de interpretación institucional, por ejemplo, denegando solicitudes de recursos de amparo, ¿verdad? Y después logra reinventar y recrear, redirigir los recursos legales, y encuentra una nueva figura que fue muy importante y que nos muestra esta idea de la acción creativa, el no conformarse y la aspiración a incidir en los trabajos institucionales. Yo personalmente creo que eso es algo que esta figura nos enseña significativamente, y si miramos a quién lo rodeaba, miramos también a este grupo de la Brigada de Derechos Humanos, que creo que la hemos pensado poco como en el mundo, no sé, de la investigación y las ciencias sociales, de qué significaba para una tradición de inteligencia o de detectives, ¿verdad?, que tenía una historia local muy cargada, heredera de la dictadura, qué significó haber constituido la Brigada de Derechos Humanos y cómo ellos ejercieron en ese grupo, que estaba, por ejemplo, en esta película había Alejandro Viñolo, que es uno de los primeros que encuentra
los rieles, ¿verdad?, con el botón de nácar, que significó a ellos resignificar también su tradición de qué significaba y para quién estaba a servicio la investigación o la inteligencia como parte del trabajo en este caso del Estado, ¿verdad? También creo que son casos bastante ejemplares y esperanzadores, en un sentido esperanzadores porque nos muestran a personas que con conciencia, con capacidad de escucha y con una ética de trabajo muy fuerte lograron hacer transformaciones y la parte más oscura o difícil es que nos muestran que tenemos que mirar acciones individuales cuando las instituciones no están haciendo su trabajo, ¿verdad? Y en esos casos es que las acciones individuales pasan a ser muy importantes y hacen la diferencia, pero también nos hablan de debilidades institucionales. Eso, entonces esa creo que... Para poder enfrentar pasados de violaciones masivas de los derechos humanos que ocurrieron o en un periodo autoritario, como en el caso chileno, o en el marco de un conflicto armado, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama transicional? Porque se transita desde un periodo autoritario hacia un periodo democrático. Y de acuerdo como a la posición, digamos, oficial de Naciones Unidas y de los organismos internacionales al respecto, la justicia transicional hoy en día tiene 5 pilares. Uno es la justicia, el otro es la reparación, el otro es la verdad, la memoria y la garantía de no repetición. La justicia, en términos sencillos, implica perseguir a los responsables, pero no solamente que los responsables sean condenados, sino que sean condenados a penas que sean proporcionales y que esas penas sean efectivamente cumplidas. Entonces la justicia siempre se tensiona con la impunidad, que es justamente lo contrario, es decir, la falta de procesamiento y sanción de los responsables. Y los obstáculos de la impunidad, o que plantea la impunidad, en la película aparecen, ¿no es cierto? Se habla de la amnistía en la película, y también está esta tensión, ¿no?, de que no siempre se logra la justicia en su máxima expresión. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, en la película la figura de Romo, ¿no? O la figura de Contreras, que aparecen, digamos, detenidos, pero por otra parte Pinochet nunca pudo ser condenado, ¿cierto? Entonces esa tensión me parece que aparece. La verdad, ¿no? La verdad tiene dos dimensiones. Las víctimas y los sobrevivientes necesitan saber qué ocurrió por sus propias violaciones a los derechos humanos o por las violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus seres queridos, pero también nosotros y nosotras necesitamos saber qué ocurrió. Tiene una dimensión social la verdad. Y la verdad, en términos sencillos, se puede lograr a través de comisiones de la verdad, que es como una vía, entre comillas, administrativa, y tenemos experiencia en ese sentido en Chile, que a mi juicio son rescatables, pero incompletas. Pero también se puede lograr a través de la justicia, ¿ya? Y la película yo creo que es muy evidente en eso, es decir, se logra justicia a través de la investigación, ¿no? Pero también la verdad se construye desde la sociedad civil. La cuestión de los archivos, por ejemplo, construido por la sociedad civil en plena dictadura, con todo el riesgo que eso implicó, ¿no es cierto?, el papel de la vicaría, en fin, me parece que también ahí en la película tiene un protagonismo interesante. La reparación básicamente tiene por finalidad implementar políticas públicas para, de una u otra manera, hacerse cargo de los proyectos de vida truncados a causa de la violación de los derechos humanos. Y ahí los testimonios, digamos, de los casos que aparecen ahí son muy reveladores en ese sentido, ¿no? Y por ende, la reparación implica implementar medidas individuales dirigidas a esas personas, pero también colectivas, simbólicas y materiales, ¿no? Entonces cabe preguntarse cómo estamos en materia de reparación en Chile respecto de esas víctimas sobrevivientes. La garantía de no repetición, ¿cómo evitamos que esto vuelva a suceder? ¿Ya? De hecho, esta también es una garantía. Lo que estamos haciendo ahora también yo creo que es una garantía de no repetición, que está conectado porque ejerciendo la memoria también nos concientizamos acerca de esto y nos concientizamos acerca de la necesidad de que esto no puede volver a ocurrir, pero la garantía de no repetición también implica medidas institucionales. Yo, por ejemplo, no me explico cómo es posible que todavía la amnistía siga vigente. Es cierto, no se está aplicando por parte de los tribunales, pero sigue formalmente vigente. A lo menos desde un punto de vista simbólico, digamos, debería implementarse algún mecanismo jurídico para quitarle vigencia a esa norma. La memoria, bueno, también, ¿no es cierto?,
aparecen ahí algunos lugares que hoy en día son lugares de memoria, ¿no? José Domingo Caño, ¿no? Que ahí aparecen pésimas condiciones, pero hoy en día hay un centro de memoria que funciona ahí, que hace un trabajo estupendo, me parece que también aparece. Y por último, y con esto termino, en relación con el tema de la búsqueda, yo creo que la búsqueda contribuye a cada uno de esos pilares. En la medida en que la búsqueda sea realizada de una manera debidamente diligente, contribuye a la justicia, porque puede aportar para que ciertos perpetradores puedan ser condenados, contribuye a la verdad, es una forma de reparación para los familiares, contribuye a la memoria y evidentemente también sienta las bases para la garantía de no repetición. Hoy en día estamos en esta discusión a nivel público sobre el Plan Nacional de Búsqueda. Yo sinceramente creo que es necesario implementar un Plan Nacional de Búsqueda administrativo que complemente lo judicial, en ningún caso que lo reemplace, porque si lo reemplazara sería impunidad y eso no está en la agenda, de hecho. Hemos intentado un poco monitorear desde la comodidad de la academia ese plan, ese proceso público que se está implementando en el marco del Ejecutivo. Tenemos nuestra legítima duda acerca de cómo se está implementando ese proceso, pero también rescatamos un esfuerzo institucional que es valioso. Ha habido un proceso participativo, entre comillas, ¿no? Podemos incluso discutir qué es la participación de las víctimas en un proceso como este, de las víctimas sobrevivientes en un proceso como este. Y nada, se supone que este año debería implementarse. Vamos a ver, estamos expectantes, vamos a ver cómo se diseña el plan y con actitud crítica, que es un poco lo que nos compete a los académicos. Eso nomás quería decir. Ojalá den sus opiniones y discutamos. Una realidad. No aparece Mickey Mouse haciendo algo que no existió. Las cámaras están mostrando hechos que ocurrieron. ¿Qué sentido tienen esos hechos? Bueno, ahí están los realizadores entregando su mensaje y su idea. Nosotros estamos recibiéndolas de manera que las podamos comprender y podamos reflexionar a partir de lo que vemos ahí. Hay muchas cosas que en todas las películas, porque todas las películas los realizadores lo que hacen es tratar de generar un relato que tenga muchos puntos de vista posibles. Me llama la atención, por ejemplo, dos secuencias, una al inicio y una al final, en la cual el juez Guzmán ve televisión. Y ahí tenemos un elemento que está presente dentro del documental, que es que además los personajes también son espectadores. ¿Y qué es lo que ve él? Ve las reacciones de los pinochetistas. Y es muy interesante porque ahí hay algo que probablemente para sus competencias está quedando fuera. Porque él trabaja en un sistema jurídico que a lo mejor por sí mismo tiene una coherencia, ¿no? Y que ha sido construida por parte de los abogados. Pero lo importante es que ahora, que además estamos en una escuela de sociología, es que ¿qué pasa con esos otros elementos que exceden, que son como por ejemplo el tema cultural y el tema de los prejuicios o preconceptos que tiene la sociedad y que están ahí y que creíamos que desaparecían, pero vuelven, ¿ya? Y entonces tenemos una normativa que puede ir avanzando en ciertos elementos, pero tenemos una sociedad que tiene un trauma y que a veces no quiere oír. Entonces el juez dice que raro, no están diciendo que es inocente,
Eso me parece muy relevante, porque él dice, no están diciendo que es relevante, sino que están diciendo que no lo juzgaron como una gran victoria. ¿Qué pasa ahí? Una sociedad de gente enrabiada, con el rostro, y ahí está el tema audiovisual, porque lograr captar eso, lograr captar la verdad, significa el tener a gente que en su semblante está odiando y está dispuesto a hacer cualquier cosa por destrozar una verdad, ¿ya? Entonces tenemos elementos para poder decir estamos haciendo justicia, sí, existen, han existido, pero ¿qué pasa también con una sociedad que no es capaz de asumir eso y que cada cierto tiempo va a estar reflotando elementos que niegan la posibilidad de la verdad y de la justicia, ¿ya? Entonces para eso están las ciencias sociales llamadas a investigar eso también, porque por ejemplo se estudia mucho a la pobreza. La sociología muchas veces estudia lo que está alrededor de la pobreza, pero ¿cuánto estudiamos a la mentalidad de los ricos, por ejemplo? De quienes vimos en los últimos años, están aterrados porque le temen al pobre, que para ellos es el demonio que le puede quitar sus beneficios y su seguridad, ¿ya? Algo que generó socialmente y políticamente en estos últimos años podríamos decir, una catástrofe política de la cual tendremos que asumir dentro de los próximos 50 años, y acá tenemos nuevas generaciones que van a tener que asumir eso también, ¿ya? Muchos de las personas más antiguas probablemente no van a ver el desenlace, pero se viene algo así. Va a haber que asumirlo. Las ciencias sociales van a tener que estudiar todos estos elementos que están en juego. Eso es lo que quería decir por el momento. Después vamos a permitir la conversación en torno a todos estos temas. Antes del 73, respecto a cómo funcionaba la izquierda, la democracia cristiana y la derecha, que en ese tiempo era el Partido Nacional. Entonces ella de alguna manera, siendo apolítica, se compenetró sobre todo a la mugre, la falsedad que había en cada uno de esos grupos políticos, y ella obviamente trabajaba solamente y no se involucró con ninguna, nunca firmó con ningún partido. Entonces eso la hizo a ella ser de alguna manera neutra, y no se nubló un poco la objetividad de lo que podría haber sido ese proceso. Yo con 12 años, yo no vivía acá en Valparaíso, vivía en Rancagua. Yo creo que si hubiese vivido en Valparaíso y hubiese tenido los mismos 12 años, yo creo que estaría muerto, porque yo sentía la necesidad ya a los 12 años sabía cuál era la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces, sin estar directamente involucrado ni apasionado con ninguna de las corrientes políticas, yo sabía que algo andaba mal. Entonces, vine después a darme cuenta, después que me casé, tuve la suerte de hacerlo con una mujer que había estado involucrada directamente en el proceso, ¿no? En el sentido de luchar, ¿no? Tampoco estaba inscrita en ningún partido ni nada por el estilo, pero ella vio más el clandestinismo, digamos, de estas cuestiones, ¿no? Iba a las reuniones donde se trataban de organizar las marchas y todo eso. Entonces yo fui de alguna manera igual que de una forma muy distante y distinta que Juego Más, pero yo me fui compenetrando en ese proceso y fui conociendo este asunto, y me animó a investigar, ¿no? A leer, a saber en realidad cuál era la verdad. Y bueno, ahora en el Coffee Break recomendaba yo que viesen también una película que se llama Missing,
que el actor principal es un actor de cine, de alguna manera fue el único que aceptó tomar el papel, que es Jack Lemmon. Missing es un documental muy bonito, les recomiendo que lo busquen y lo vean. Y bueno, ese es el tema, pues, o sea, cómo a partir de este proceso se fue ganando más la mentira. Ese es el tema. Y eso yo creo que llegamos al negacionismo que existe ahora. Que en realidad hay gente que tienen a la vista todo, o sea, no hay nada que uno pueda decir que es mentira, con las pruebas y los hechos en las manos, siguen diciendo que las cosas no fueron así. Tocó bastante la palabra de la maldad, creo que fue, de hecho lo conversamos afuera un poco, el concepto que se utilizaba, que a veces es un concepto más religioso en ese sentido, que lo vemos no tanto en la política o en una parte más profesional, por decirlo académica, y creo que es un concepto que quedó bien marcado y que ahora que lo haya mencionado fue bastante. La primera vez que me encuentro en una reunión donde hay jóvenes y me siento pero súper complacido, porque creo que no voy a hablar de la película, porque teniendo todo la importancia que tiene la película, en todo sentido, de justicia, de verdad, de dolor, de impunidad, de traición, de todo. Para mí eso es consecuencia de lo que pasó después del 11 de septiembre de 73. Y para mí es fundamental las causas de lo que pasó el 11 de septiembre de 73. Porque nada de esto hubiera pasado si Allende hubiera hecho lo que decía o la democracia cristiana, o la derecha, o Estados Unidos. Porque ese es el problema, ese es el punto. Porque si no ves, no te puedes librar de todo eso. Y yo diría que esto ha sido como más visto a nivel público, ¿cierto? Porque la fractura, 50 años, o sea, el golpe fue muy brutal en eso. Cuando esa escena magistral, cuando está de nuevo el juez viendo la televisión y ve de nuevo, es como que no ha pasado nada. Pero si uno lo lleva a nivel de las propias familias, también se ve eso. O sea, no sé, yo estudio muchos temas de género, o sea, la hija que reclama porque le toca atender a todos los hombres, y es como, quédate callada. El hijo gay, tampoco, o sea, porque eso me obligaría a hacer algo. Si hay un abuso sexual o qué sé yo, sabemos el enorme silencio. Entonces, yo creo que, no sé si va, y de hecho le iba a preguntar, porque al principio decían que lo que se buscaba con esto era crear memoria, y pensando que el tener memoria va a cambiar. Realmente no sé. O sea, lo que muestra la historia es que los horrores vuelven una y otra vez, y lo que estamos viendo en Chile, hay una vuelta del odio, del horror muy fuerte, totalmente desatado, totalmente democrático. O sea, acá hasta ahora no se ha requerido armas, nada. Entonces es bien brutal. La importancia del testimonio, del archivo, del testimonio hablado, también los restos, también mucho como el tema de la muerte, de los basamentos, los restos humanos. Y también pues, la película sirve como un archivo videográfico de lo que pasó. Pues muchas veces escuchamos y leemos y lo vimos como en el tono de la cabeza, sí, pasó la dictadura y todos sabemos lo que pasó. Pero otra cosa muy importante es verlo con los ojos, escucharlo con el oído, decir, no, esto es tangible, es visible y por lo tanto es innegable. De la importancia del archivo y del objeto. Yo soy Nicolás y soy parte de la comunidad de esta escuela y valoro mucho la instancia, le agradezco la participación de todos ustedes también. Y me quedo con lo que decía Carmen Hertz a los 5 últimos minutos quizás de la película, en que había muchos actores que estaban participando en esto, periodistas, gente del Poder Judicial, activistas, familiares, etc. Y mientras sucedía eso iban cosiendo las hojas de los archivos judiciales.
Y parte de esos actores también serían cineastas, documentalistas, creo yo, como un poco lo que tú acabas de decir, que se unen a esta labor de testimonial, de hacer archivo. También esto es archivo y ayuda a fortalecer estas garantías de no repetición, favorecer esa necesidad, esa construcción de un testimonio para el reconocimiento de aquello y que no vuelva a suceder.